con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Damos gracias a Dios, mis hermanos, por este día tan hermoso, ¿verdad? Amado Padre, te damos gracias por esta oportunidad y te pido, Padre, que nos llenes de tu presencia. Necesitamos tanto del Espíritu Santo. Señor, qué triste es pasar sequías espirituales, porque tu presencia se ha apartado de nosotros. Te pido, Padre, que nos llenes de tu amor, de tu bondad y sobre todo de tu presencia, Señor. Que no querramos ir a ningún lado si tu presencia no va con nosotros. Porque si vas con nosotros vamos a hacer cosas maravillosas. Y por eso te ruego, Padre, que a esta iglesia nos llenes de tu presencia y de tu poder. Que tu Santo Espíritu nunca nos falte. Que jamás nos abandone, Padre. Yo te lo ruego, Padre Santo. Y que observemos lo que pasó con ciertos siervos, Padre, para que cambiemos nosotros la manera de ser. Yo te pido, Padre, que haya oídos atentos y corazones dispuestos para recibir tu palabra. Te damos gracias, amado Jesús. Jesús amado, por favor, danos ese poder de redención tan grande. Danos, Señor, ese poder compasivo que tú tuviste, Señor, estando en esta tierra. Gracias te damos, Padre. Amén. Se pueden sentar. Mis hermanos, yo quiero que leamos la palabra de Dios en el Salmo 32, de 1 en adelante. Salmo 32. Salmo 32, 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta. Mis hermanos, transgresión, ¿qué es? No, es que no es simple pecado. Transgresión es cuando se violan leyes espirituales. Yo puedo pecar sin violar una ley espiritual. Por ejemplo, que haga algo que no le agrada a Dios, pero la transgresión es sabiendo que esa ley, que eso que voy a hacer le desagrada a Dios, aún así lo haga. O sea que hay cosas que nosotros tenemos como una cerrazón espiritual al no entender qué es lo que le desagrada a Dios. A ver quién me dice qué le desagrada mucho a Dios. ¿Ah? La desobediencia. ¿Y qué sería una obediencia? ¿Qué sería algo que usted tiene que obedecer? ¿Cómo? Ofrendar, diezmar, honrar padre y madre. Fíjese. Y si no lo hacemos, ¿qué es? ¿Saben ustedes que cuando la gente no diezma está bajo maldición? Y Dios lo toma como ladrón. Así es. O sea que es una obediencia a Dios. Y dice la palabra que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, aquí, ¿cuál sería, por ejemplo? Y eso nos hace entrar en una sequía espiritual. Entonces, digamos aquí, David está hablando en este salmo. Él había hecho cosas que no le agradaban a Dios, aún siendo un siervo de Dios. Salmo 32, 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Yo quiero que ponga atención porque ahí David nos habla de por qué lo perdonó Dios. Mis hermanos, yo me quedo asombrada. Yo tengo como 30 años de haber conocido al Señor y miren, me quedo asombrada que gente que conoce a Dios, siervos de Dios, hagan cosas que no son correctas. A mí me han hecho cosas que no son correctas siervos. Imagínense, yo digo, pero ¿cómo no tenemos temor de Dios? Cuando está diciendo la palabra que si no nosotros transgredimos leyes, ¿qué es? Estamos bajo maldición, ¿ve? La ley que sea. Salmo 32, 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Así es. Bienaventurado el hombre a quien Yahvé no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así es. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
Pero ¿en qué sentido está hablando David? Cuando mientras callé, que se envejecieron mis huesos. Cuando usted no confiesa su pecado, cuando no está consciente de su pecado, ¿qué pasa? Empiezan problemas en el cuerpo. Vienen enfermedades, vienen problemas y usted no sabe ni por qué. ¿Pero por qué estoy enfermo? Si no he hecho nada. Sí hicimos algo. Y puede ser que venga una maldición a nivel generacional que estemos sufriendo, o puede ser algo que nosotros generamos, ¿no? Entonces tenemos que entender esto también. Salmo 32, 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mis hermanos, todos los problemas en la tierra tienen que ver con problemas espirituales. El tema que voy a abordar para la preconvención son las enfermedades mentales, espirituales y físicas. El origen de ellas, para que usted pueda tener la oportunidad de arrepentirse, de pedir perdón. Pero lo que quiero es que tenga conciencia, que más que todo tenga conciencia de lo que le está pasando, que no se haga de ojos, como dicen, de ojos ciegos. Tenga conciencia. No pregunte ni por qué. A veces la gente, ay, porque Dios no me oye. No lo oye porque hay cielos cerrados. El cielo está cerrado cuando la gente se va a la presencia de Dios, se aleja de ella. Salmo 32, 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. 5. Mi pecado. ¿Sabe qué es sequedad? Quiere decir que la persona entra a una sequía espiritual. ¿Cuánta gente vive en esa sequía? Cuando hay sequía, ¿cómo está la persona? ¿Cómo es que está viviendo ella? Cuando hay una sequía espiritual. ¿Sabe cómo es? Como cuando el pueblo de Israel estaba tirado en un desierto. Estaban los huesos secos, secos, pero no es que el hueso así sino que su familia y ellos estaban totalmente muertos, ¿sí? O sea que había una muerte espiritual, y eso es lo peor. Usted puede tener cualquier cosa, pero no una muerte espiritual, porque el muerto espiritual no entiende lo que se está predicando, oye y no hace nada, porque está muerto, ¿sí? Entonces este es el tema, que tenemos que aprender a salir de una sequía espiritual. Y vamos a ver qué pasa cuando hay sequía también. Salmo 32, 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije. ¿Mi pecado qué? Te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Y qué hace la gente? O sea que David aquí nos está hablando por qué Dios lo perdonó. Porque Dios le perdonó su transgresión, su iniquidad, y le cubrió su pecado. ¿Por qué? Porque lo declaró. Señor, sí estoy haciendo esto. Por favor, perdóname. Dame una oportunidad más. Te lo ruego, Padre. Entonces Dios va a cambiar, pero quiere que usted cambie. Que usted se va a arrepentir supuestamente, pero arrepentimiento es cambiar usted. Yo puedo decir, Señor, yo me equivoqué con mi esposo, con mis hijas, por favor, perdóname. Pero si sigo haciendo igual con ellos, ¿qué quiere decir? Que no cambié, que es mentira, que lo que estoy declarando ahí es falso. Tenemos que tener un cambio de conducta y de actitud y de voluntad, ¿ves? Totalmente. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. O sea que Dios te dice, ahora, busca a Dios cuando puede ser hallado. No lo busques cuando ya estés grave, que ya una enfermedad te tomó los huesos, te tomó el hígado, te tomó los intestinos. Búscalo luego. En ese momento que empieza algo, hazlo. No esperen, mis hermanos, que pase algo muy serio. No esperen que llegue la tragedia a su casa. En el momento que vea que un hijo empieza a andar por malos caminos, en ese momento exacto hay que buscar a Dios. Hay que revisar por qué anda ese hijo mal, confesar el pecado. Pero si usted se hace de la vista gorda, cuando se dé cuenta, ya su hijo está pero metido totalmente en las drogas. Y quizá va a orar, pero ya no pasa nada, porque ya lo dominó el vicio. Ya está en esclavitud del pecado. Ya sería el patojo que tiene que someterse a Dios, ¿sí? Y un padre tenemos responsabilidad para ver qué hacemos por ellos antes de
que sea tarde. Salmo 32, 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Oiga lo que va a decir Dios ahorita. Mis hermanos, aunque no lo crea, Dios habla duro este día. Porque el Señor me dijo, ¿sabes por qué hay sequía espiritual en la gente? Y que es una sequía que la gente está sometido al mundo espiritual de las tinieblas. No sale de ahí, ora a Dios y no le oye, no le contesta. Y va con otra persona, mire hermana, quiero que ore porque ya oré y no recibí respuesta. Así elemental, usted está en una sequía espiritual. Dios no lo va a oír, porque tiene que empezar por confesar su pecado. Es cierto, yo pequé, Señor. Ahora voy a cambiar, Señor, te prometo cambiar totalmente. Pero no una cosa que voy a cambiar y no haga nada. Siga igual con sus hijos, no, tiene que cambiar. Salmo 32, 9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con freno, porque si no, no se acercan a ti. Amén. Muchos dolores habrán para el impío. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se acerca la gente a Dios? Mis hermanos, ¿cuándo se acerca la gente a Dios? No espere, mis hermanos. Fíjese que a mí, cuando yo no conocía al Señor, me llamó una prima y me dijo, Maite, fíjate que te quiero invitar a una iglesia. Lamentablemente yo fui, pero vi algo que no tenía por qué cortar mi relación con Dios. En eso yo llegué y observé al esposo de Ea, que estaba predicando. Yo vivía en una casa de huéspedes y en la tarde llega él no me vio cuando entré y no me parezco a mi prima, y cuando entré entonces vino él y tocaron el timbre y yo salí. Disculpa, está fulana, ¿de parte de quién? De su novio. Eso para mí fue terrible. Y yo, mis hermanos, no conocía pues el Evangelio de Cristo. Había ido a la iglesia de pequeña, pero solo a ver películas de David, de Sansón y de todo. Y mire, me sentía tan mal y dije yo, ese es el Evangelio de Dios. Entonces para eso mejor sigo como estoy, llorando en esas cosas tan horribles. Y eso me hizo, mis hermanos, estancarme. Y sabe que me llegó un tiempo de sequía y fueron 2 años. Si yo hubiera entendido estos temas, hubiera buscado a Dios inmediatamente y no pasar por un proceso hasta de vergüenza, que no conseguía trabajo, teniendo un currículo excelente, pero no conseguía trabajo. ¿Por qué? Porque era juicio divino. Oraban por mí y no pasaba nada. Porque Dios quería no que oraran por mí, sino que yo lo buscara a Él, que yo me arrepintiera. Fíjese que hoy en la mañana estaba viendo una prédica, lástima que estaba en ese momento, me llamaron, pero decía el pastor, y lo leyó, que cuando un pastor ora por una persona sin que lo lleve al arrepentimiento ni a entender por qué está pecando, ese pecado le será contado al pastor y a su descendencia. Yo no encontré la cita bíblica, fíjese, empecé a buscarla y a buscarla. O sea que eso es lo que han hecho muchas personas y resultan con la enfermedad que fueron a orar, ¿no? Resultan con la maldición que fueron a quitar. ¿Por qué? Porque no llevan al arrepentimiento ni al perdón de pecados, sino que simplemente por una ofrenda, por lo que sea, no tenga pena, hermana, yo voy a echarle al diablo. Y no, hay que llevar a la gente al arrepentimiento, a que reconozca que su estado físico y todo es debido a problemas espirituales. Simplemente a eso. Salmo 32, 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Yahvé le rodea la misericordia. Alegraos en Yahvé y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Vamos a leer ahora Isaías 59:1. Y ahora quiero, mis hermanos, dejarlo a usted pensando. ¿Qué momento de sequía ha habido en su vida?
¿Cuántos momentos de sequía? Sequía quiere decir cuando Dios no lo oye. Usted le pide a Dios un milagro y pareciera que Dios no le contesta. Usted lo busca y como que Dios no hace nada. En ese momento usted se siente que no sabe ni qué hacer. Y fíjese que la iglesia de Dios está así. A veces dice, ¿cómo hago, Señor, para que me conteste? No nos va a contestar hasta que usted busque a Dios para que el mismo Espíritu Santo le redarguya de pecado. Que le diga, mira, hasta que tú hagas esto, yo voy a cambiar toda tu vida. Así lo hizo conmigo, mis hermanos. Yo, mire, iba aquí que orara por mí, iba por allá que oraran por mí. Donde yo miraba prédicas, iba a que me predicaran por mí. Un día me dijo a mí Dios, ya me cansé de estarte viendo así. Búscame tú a mí. A ti te voy a hablar. Entonces, mis hermanos, vine yo y busqué a Dios. Y miren, me dio el trabajo mejor que he tenido en mi vida. He comentado que hasta en ese lugar me mandaron a sacar una maestría al INCAE, de regalado de parte de la empresa FIS. Pero fue cuando yo busqué a Dios y me di cuenta de por qué estaba así. Yo tenía llamado y me daban palabra que buscara a Dios y no lo hacía. Entonces la que me estaba buscando el problema era yo, no nadie. Y yo viendo quién me lo resolvía y no me lo podía resolver nadie, solo yo. Y eso es lo que tenemos que entender los que oramos por la gente. Que no se puede ir a orarse hasta que la gente esté consciente de por qué tiene aquel pecado. Una enfermedad siempre viene por el pecado, siempre. Y si no viene por un pecado heredado, por una transgresión heredada, por algo que hicieron los antepasados y se fueron de esta vida y nunca hicieron nada. Así es. 9:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Dios para que no pueda salvar, ni se ha tapado su oído para que no pueda oír. Quiero que ponga atención a lo que estamos diciendo. O sea que dice Dios, yo no tengo los oídos sordos y mi mano está lista para ayudarte, pero la transgresión, mire, ¿pero qué? Dice, he aquí no se ha cortado la mano de Dios, que significa no es débil ni ha perdido sus habilidades. Amén. Para que no pueda salvar, ni se ha tapado su oído para que no pueda oír, sino que son sus iniquidades las que han apartado de su Creador, y sus transgresiones le han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Mis hermanos, ¿qué es lo que hace que Dios no te conteste? Que Dios ni siquiera, mis hermanos, te oiga. Y por favor no hagamos la de un rey, de lo que hizo un rey. Que cuando vio que Dios no le contestaba, ¿sabe qué hizo? Y a mí me consta que mujeres cristianas han hecho lo mismo que ese rey. Si aquí estuviera otra hermana, le dijera a usted que una hermana, como Dios no le contestaba, se fue a buscar un brujo para que el brujo le hablara. ¿Fis? O buscan gente que estuvieron en brujería porque se quedan con esa energía. Y van con esta gente para que esa gente les adivine. Yo miro cómo es que la gente anda hasta cargando y chineando a gente que estuvo metida en brujería. Y no discierne, que por eso es que tiene ese espíritu de adivinación. A mí no me engañan con eso, mis hermanos. Cuando una persona la andan ahí chineando, esa tuvo espíritu de adivinación. Así es. Isaías 59:2. Sino que son sus iniquidades las que las han apartado de su Creador. Así es. Y sus transgresiones le han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Porque sus manos están manchadas con sangre y sus dedos de iniquidad. Sus labios han hablado mentira y su lengua murmura maldad. No hay quien clame por el justo, ni quien juzgue conforme a la verdad. Confían en la falsedad y dicen mentiras, proyectan engaños y paren iniquidad. 5. Huevos de víboras incuban y telas de araña tejen. El que coma de sus huevos morirá, y si alguno de ustedes se rompe, sale de él una víbora. Sus hijos no sirven para vestidos, ni los hombres se cubrirán en sus obras. Sus obras son obras de delito y de obra de violencia
hay en sus manos. O sea que esas son las consecuencias de no estar conscientes de un pecado. Mis hermanos, yo miro a la gente hasta alega, es que ¿por qué no fueron a orar? ¿Por qué no hicieron esto? Pues yo no voy a orar a menos que usted reconozca por qué está así. A menos que una persona reconozca. Mire, cuando yo estaba oyendo ese mensaje, me llaman por teléfono de otro país. Y yo en ese momento tenía que atender. Y cuando me reaccioné, dije, ya no vi la cita. Pero estaba hablando el pastor muy fuerte. Dijo, este es un mensaje muy duro. Usted, pastor, no ore por una persona hasta que esa persona no esté consciente de que ese problema que tiene es porque él ha pecado. Y Dios ha cerrado sus ojos y sus oídos, y su mano no la va a extender para ayudarlo, porque necesita reconocer que ha pecado, que ha hecho lo malo delante de Dios. Y si usted, pastor, oiga lo que le voy a leer, usted, pastor, hace esto con una inconsciencia, usted cargará con el pecado del que llegó a consultar y su descendencia también. Imagínense, ¿cómo quiero yo eso? Entonces, mis hermanos, vamos a ver, por ejemplo, este varón. En el caso de David, ¿qué momento de sequía pasó este varón? A ver quién me dice un momento de sequía de él. Y me dice, ¿cuál sería el peor momento? En su infancia él fue rechazado. Él fue excluido de la familia. Y era un jovencito. Imagínense para un niño ser excluido de todos. Mandarlo a cuidar pues, ovejas y todo. Y los hermanos en su casa tranquilos. ¿Será que eso es correcto? Pero sabemos aquí en esta iglesia por qué pasaba eso. Entonces para él ese momento fue de sequía. Pero cada vez que la gente es excluida hay consecuencias severas. Después, mis hermanos, vemos que tuvo que huir de los filisteos. Se tuvo que hacer el loco, hasta babear para que no lo mataran. Fíjese qué tremendo. Imagínense uno que había sido ungido como rey, estar haciéndose el loco, estar babeando como con cara de tonto. A ese extremo llegó David. Y después vemos, mis hermanos, que también se le reveló su hijo Absalón, se le reveló su hijo Adonías, porque no los corrigió. Y también un hijo de él mató a otro hermano. O sea que el hijo, Absalón mató a Abnón, porque había habido un incesto. Imagínense todo lo que le ocurrió a este pobre varón. Y analizamos aquí, por ejemplo, quiero que leamos ahora Segunda de Samuel, capítulo 11, del 1 en adelante. Segunda de Samuel 11, 14. Y vamos a ver qué había pasado con David. ¿Por qué tuvo consecuencias tan duras? Imagínense qué difícil para un padre ver que un hijo abusa de una hermana y otro la mate, el otro hermano lo mate. ¿Verdad que es duro? Después de ver que su propio hijo lo sacó del palacio y quería hacerse rey en vez de su padre, manipulando a una congregación completa. Eso era triste. También lo hizo Adonías. O sea, mis hermanos, que todos sus hijos andaban en problemas. ¿Y por qué? Porque él había violado algo, había hecho algo tan grande, habiendo sido ungido por Dios. A mí me parte el alma cuando veo una persona que supuestamente Dios la ha ungido para un ministerio, para algo, y haga cosas que de una vez no entienda ni siquiera que las está haciendo. Así es. Segunda de Samuel 2:14. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta. Urías era el esposo de Betsabé. ¿Ya ven? Urías era ¿qué? El esposo de Betsabé. Ahí dice la palabra que David había salido por su balcón y había visto a esa mujer y le había gustado. Oiga lo que va a hacer este varón con el general más fiel que tenía. Mis hermanos, no se puede actuar en contra de la fidelidad de alguien, abusando de esa fidelidad. Vamos a oír. Segunda de Samuel 2:11-15. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad. ¿Qué intención tenía David? Que el esposo de la mujer que a él le gustaba se muriera.
que lo mataran, ¿eh? Ese pecado le salió duro a este varón. Mis hermanos, le vino a dar la rebelión de los hijos, asesinatos, tanto dolor que le causó ese pecado. A pesar de que él se arrepintió, pero a Dios, mis hermanos, le afectó tanto el corazón a Dios porque lo había ungido como rey. ¿Ves? Y a mí me da mucha tristeza cuando veo que Dios ha ungido a siervos de Dios, a siervas, y hacen cosas que tanto le duelen a Dios. Hacen cosas que a mí misma me duelen, porque digo, Señor, ¿cómo es posible que están ungidas y haciendo semejantes barbaridades? Así es. Segunda de Samuel 11:16. Así fue cuando Joab sitió la ciudad. Puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. 18. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suele arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jorobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Miren, mis hermanos, fíjense que aquí David lo hizo con premeditación, con alevosía. ¿Cómo le llaman a eso, Lila? Cuando la gente hace un acto con premeditación, alevosía y ¿cómo? Y ventaja. Pero ¿cómo le llaman a eso? Asesinato, ¿no? El asesinato se tipifica por eso. Entonces la gente es un asesino. O sea que él se convirtió ahí en un asesino. Si no hay todas esas características, puede ser algo que fue por defensa propia. Pero si hubo premeditación, mire, todo lo meditó David y no se arrepintió. Lo que él quería simplemente era tener como mujer a esa esposa de Urías. Se había apasionado por ella, se dejó seducir. Y nosotros tenemos que aprender eso. Yo he visto siervos seducidos por mujeres y no piensan en el llamado y en la unción que Dios les dio. Se agarran que la tentación, pero la Biblia dice que si usted tiene a Cristo no es tentado, hermano. Y sigamos leyendo. Segunda de Samuel 11:22. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. O sea que no sintió no sintió nada. No tuvo conciencia de lo que había hecho. Vamos a pasar al capítulo 12 para que vea aquí el silencio de Dios. Es cuando se llama sequía espiritual. Cuando Dios no le habla a usted, no le contesta y quiere que otro ore. ¿Estamos entendiendo? Luego llama a la fulanita porque Dios la usa y la usa como adivina. Porque si fuera correcta le diría: ¿sabe qué? Usted tiene que arrepentirse. Ese pecado viene por tal y tal cosa. Eso sí lo haría Dios. Ese pecado que a usted le está pasando viene por tal cosa. Pero ¿qué pasa si la gente le dice eso? Se enoja. Ay, no, me cae mal la pastora porque diciéndome esas cosas. Pero un hombre de Dios, una mujer de Dios tiene que decir la verdad para liberar a esa persona. No puede destruirla con la mentira. Samuel 12:1.
Dios envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenían como a una hija. 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Dios, que el que tal hizo es digno de muerte. 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Dios, creador de... que lo tenía que pagar ¿con qué? Con 4 tantos. ¿Qué le pasó a Absalón? ¿Qué le pasó a este, ¿cómo se llama este? Adonías. ¿Qué le pasó a Amnón? ¿Qué le pasó a Dina? ¿Estamos entendiendo? A Tamar, perdón. 4 hijos, ¿no? Él mismo se puso sentencia. ¿Por qué? Porque cuando el otro le estaba hablando para que tuviera conciencia, ni siquiera así entendió. Mis hermanos, a mí algo que me molesta es que una persona haga algo y la madre todavía: papito, no, todo va a pasar hoy, no tenga pena. O la mujer hace algo o el marido hace algo, y los dos, en vez de tener conciencia, uno por lo menos. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Por eso que la gente anda siempre con problemas. Sale de este, se mete a aquello. Y andan buscando en las iglesias la ignorancia para que le digan que todo está bien. Que todo está bien. ¿Es cierto o no? Sí, todo está bien. Segunda Samuel 12:7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Dios, creador de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Geteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él es que la mataste. gente piensa que Dios no se da cuenta de todo. Mis hermanos, les voy a contar, yo pasé 2 años pidiendo oración. Mire, yo tenía un buen currículum, era buena profesional y nada. Yo decía: Señor, pero ¿por qué no me sale trabajo? Si a mí me sobraban los trabajos, y no me salía. ¿Y sabe por qué? Una vez fui al Príncipe de Paz y pidieron dinero. Fui al Calvario y pidieron dinero. ¿Y sabe qué dije yo? Es que ¿por qué todas las iglesias solo pidiendo dinero? Le ven a uno que llega a ese lugar y le ven cara como de algo de decentita, y ya quieren que dé rápidamente dinero. Yo estaba sentada y la licenciada puede dar 800 que sale para, en ese tiempo eran el 80 y pico, ¿eh? ¿Qué cantidad de dinero? Dije. Y llega a otra iglesia, 800 que sale para ayuda de la iglesia. Yo dije: mejor ya no vengo aquí. Y en la noche tuve un sueño y Dios me dijo: ¿cómo está en tu corazón, Maite? Yo te he dado inteligencia, te he dado sabiduría, habilidades para estudiar, para manejar empresas, y tú no puedes darme miserables 1,600 que sales. ¿Ya vio? Mire, ahí estaba el problema. ¿Y sabe qué hice? Señor, te voy a dar más. Y al día siguiente fui a juntar anillos y dije: los voy a vender. ¿Sabe qué hizo Dios? Cuando vio mi corazón, pero yo estaba arrepentida. Yo me puse a llorar, mis hermanos. Mire, sentía una tristeza en mi corazón de no poder dar, de no decir: tengo que este dinero, puedo hacerlo. Yo no tenía dinero, pero tenía joyas.
Dije, ¿cómo es posible que me duele dar eso y él no le dolió darme inteligencia, darme títulos universitarios? Y yo negándole a él 1,600 quetzales. Entonces, mis hermanos, en eso llegaron unas señoras del Colegio Santa Teresita y me fueron a decir que querían que yo fuera a hablar con ellas por una señora. Me fui y la señora dijo, quiero que la jovencita ore por mí. En ese tiempo yo era bien joven, ¿va? Y me fui. Entonces, mis hermanos, cuando yo le empecé a hablar que tenía que arrepentirse, que la enfermedad que tenía era por un odio profundo en su corazón. O sea que el Espíritu Santo me estaba revelando y tenía que soltar, porque a esa persona que ella le tenía odio se la tenía agarrada y estaba metida en el tumor, ¿fíjese? Así le dije, ese tumor tiene nombre y tiene cara y tiene todo. Usted tiene que revisar su corazón a quien odia, a quien no ha soltado, a quien no ha perdonado, y le pido a Dios que le dé conciencia. Entonces le dije, bueno, ya me voy a orar por usted, y oré solamente pidiéndole a Dios que le diera conciencia y me retiré. Como a los 15 días de eso, fíjese que yo me averiguando dónde quedaba la bola de oro, que era donde se vendían joyas, y vino y me dice la empleada, fíjese, doña Maite, que le vinieron a dejar un sobre. Dice que es una ofrenda por una oración que usted hizo. Y en un sobre así, se miraba como un billete ahí. ¿Y por qué no lo abre? Mirás que lo que yo necesito es más dinero, no un billete. Cuando yo abro el sobre, eran 14,800 quetzales. Estoy hablando del año 82. Fíjese. Yo asustada. Y mi esposo me dijo, Maite, ¿cómo va a regalarle gente dinero? Esa vieja está loca. De seguro que usted sabe qué estafada le metió. ¿Bien? Entonces yo me fui al banco y me dijo, le garantizo que ese cheque no tiene fondos. Solo le vino a tomar el pelo. Entonces se fue conmigo al banco. Cuando se asustó cuando me dice el del banco del ejército, ¿cómo quiere su dinero? ¿En qué clase de billetes? Pues lo quiero, origen billete de acción. Y abrí una cuenta y en ese banco, fíjese, me dice, usted no sabe lo que Dios hizo con ese dinero. Me lo multiplicó. ¿Y sabe qué fue lo primero que hice? Agarré el dinero, me fui a las iglesias. Voy a dar la ofrenda, porque si no, yo no puedo seguir adelante. ¿Estamos entendiendo? Yo ya pasé por eso y sé que no va a oírme Dios si no me iba a oír Dios si yo seguía en la misma. Tenía que rectificar mi conducta respecto a Dios. Así es como se deben tratar las cosas. Y si mi marido lo hubiera sabido, ya como un siervo de Dios, no me hubiera aceptado a mí que yo fuera una tramposa. ¿Vio? ¿La vio? Porque Dios sabía que tenía que cumplirle. Y de esa fecha prometí darle a Dios primero, siempre. Y vive Dios que Mirna lo sabe. Y Marisol también. El día primero tengo mi diezmo. Y doy más de lo que recibo. ¿Por qué? Porque a Dios se le da con amor. Se le da con liberalidad. Y Dios, cuando usted dé el dinero, dígale, Señor, necesito un milagro. Necesito que mi esposo cambie. Que me cambies el corazón a mí y a mi esposo. Y que me hagas tener conciencia por qué me separé de mi esposo. Y Dios todo lo va a cambiar. Pero pídale un milagro por ese dinero que da. Porque así dice Deuteronomio. Segunda Samuel 12:9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Geteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Oiga, mis hermanos, la sentencia. Oiga, qué difícil. David tenía que arrepentirse inmediatamente, ¿sí o no? ¿Sabe que Dios da 7 tiempos para un arrepentimiento? 7 días, 7 horas, 7 meses, 7 años, 7 décadas. Y ese es el tiempo que nos da. Porque estamos en un plano donde hay tiempo y espacio. Y por la misericordia de Él nos da ese tiempo. Pero si no hacemos nada, entonces viene Él y viene la sentencia. Qué terrible lo que dijo. Segunda Samuel 12:10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada,
por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Geteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Dios, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. ¿Quién va a hacer eso, mis hermanos? A la gente le gusta ir a iglesias donde le diga, el diablo le hizo eso. Fue una brujería, hermana. Es que el brujo a usted está haciendo una brujería. Y toda la gente no tiene responsabilidad. Es que es una brujería, hermana. Y vengo aquí para que para que la deshaga. No se va a ir. Oiga lo que hizo Dios. A mí no me oyó. Iba con una profeta, iba con otra, iba con... Por eso no creo en profeta, ¿no? Me decían unas mentiras. Dice el Señor, sierva mía, que ya te va a dar un trabajo bien excelente. En una semana te lo da, en 7 días. Y yo sí decía, encantada de la vida. Y ya pasaron los 7 días y otra vez sin trabajo. Y cada vez yo bajándole a mi sueldo. Empecé a pedir lo que estaba ganando en una empresa, 1,500. Cuando vi que no, aunque sea 1,000, aunque sea 800, aunque sea 700, llegué hasta 600. Solo no llegué a más bajo porque me dio vergüenza, ¿no? Pero mire cómo empecé a bajar, ¿ve? Porque estaba pasando vergüenza. Mis compañeros me decían, ¿cómo tú estás sin trabajo, Maite? Si eres una mujer tan inteligente. Sí, pero fíjate que es que de seguro me tienen envidia. Mire, porque siempre buscamos responsabilizar a otro. ¿Verdad que es cierto? No somos capaces de tener conciencia. Imagínense que yo veo que mi esposo está haciendo algo, yo, papito lindo, no se preocupe, ir abrazándolo y desándolo. No, yo a mi esposo le hablaba claro. Quiere que cambie la situación, mi hijo, tiene que ser correcto, diezmar. Maite, si no puedo, tiene que poder. Empiece a diezmar el mes entrante. Aunque sea unos 2 meses después, no, el mes. Usted tiene, y como yo era su contadora, no había forma de decirme cuánto tenía o no, ¿no? Yo le llevaba todas sus chequeras. Gloria a Dios, ¿verdad? Samuel 12:11. Así ha dicho Dios, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Dios. Y Natán dijo a David, también Dios ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aló. Y sabe que David había orado días y días por este niño. Y Dios no lo oyó. Eso se llama sequía espiritual. Es el silencio de Dios. Cuando no te contesta para nada. Estás orando para que te haga ese milagro, te haga ese milagro. Yo veo gente, va con una persona, regresa con otra y va a buscar quien le diga algo que quiere oír. Y sabe que está buscando que se metan espíritus de adivinación mentirosa. Y no le gusta venir conmigo porque yo les digo la verdad. Hermano, tiene que rectificar, tiene que cambiar. A menos que usted y no consienta el pecado, porque no se haga partícipe de pecados ajenos. ¿Me estoy explicando? No podemos ser partícipes de pecados ajenos. ¿Cómo así? Pues así como este Elí, que participó del pecado de sus hijos, no les dijo nada. También David participó del pecado de Absalón y de este, ¿cómo se llama? El otro, Adonías. No los corregía porque eran muy guapos, dice. Imagínense por qué. Vamos hasta el 16. 15. Y Natán se volvió a su casa y Dios hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó al Creador. Hermanos, no hubiera esperado David que llegaran a esos extremos. No hubiera llegado. Tenemos que aprender a hacer las cosas rápido. Hermanos, me estoy explicando, ¿no? No esperemos, por favor, que el juicio venga.
Quizá viene caminando y usted ni cuenta se da. No esperemos eso, por favor. Actuemos inmediatamente. Hice algo, tengo que tener conciencia. No he hecho algo delante de Dios, corregirlo rápido, antes de que venga ya un juicio severo. Pero no hacemos nada. Hasta que este profeta amenazó a David, sí he pecado. Y la gran misericordia de Dios hizo, mis hermanos, que lo perdonara a él, pero caía sobre su descendencia. Y eso es lo que pasa, que tampoco la gente revisa eso. ¿Y por qué los hijos van a participar del pecado de los padres? Ezequiel dice que un hijo no va a participar del pecado del padre si este hijo es recto y hace lo bueno. Y la gente lo toma generalmente. Eso lo dice Ezequiel, parece 18, que el hijo no participará del pecado de los padres, pero si él es un hombre sádico. ¿Y qué es un hombre sádico? Es un hombre justo. ¿Y la justicia de Dios en qué consiste? En diezmar, ofrendar y ayudar al necesitado, ¿eh? O sea que son en ese orden. Entonces dice que cuando la gente es justa, ¿eh? Todo cambia a su alrededor. Pero mis hermanos, uno tiene que actuar inmediatamente, no esperar tanto juicio, por favor. 16. Entonces David rogó al Creador por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. 18. Y al séptimo día murió el niño. ¿Lo oyó Dios o no? No lo oyó. Mis hermanos, así pasan muchas cosas en la vida. Y la gente ni siquiera piensa porque, ay, Dios, tanto que oraron, hasta por gusto dio ofrenda porque no pasó nada. No va a pasar nada si la gente no se arrepiente. La clave está en eso, en el arrepentimiento, en que confiesa sus pecados. El que confiesa sus pecados, que dice la Biblia, prosperará y alcanzará la misericordia de Dios. Pero si no lo hacemos, entonces, mis hermanos, a la gente no le gusta oír sermones así, porque son duros, pero le están diciendo la verdad para que usted sea libre y para que Dios lo bendiga a usted. Y el séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Dios y adoró. Vamos a leer, mis hermanos, 1 Samuel 28:7. Aquí es la vida de otro, ¿no? El Señor le había ungido para rey todo lo que le había dado. Pero ¿qué pasó con ese Saúl? Ese era un rey necio. ¿Qué pasó con Saúl? Vamos a ver aquí el silencio de Dios solamente. 1 Samuel capítulo 28, del 1 en adelante. Estamos entendiendo, hermanos, cuando usted está en pecado, no le va a contestar Dios. Esté usted ayunando, orando, no lo va a hacer Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia en Isaías 58? Ustedes ayunan como que fueran justos, ¿dice? No ayunen. Ustedes arrepiéntanse, pidan perdón a Dios, dejen libre al oprimido, suelten al que tienen oprimido, dejen de señalar a la gente. ¿Ves? Eso es lo que dice ahí en Isaías 58. Que la gente se pone a ayunar como que era justa. Ese ayuno no me gusta, porque no lo voy a contestar. El ayuno que yo quiero es que ustedes se arrepientan y pidan perdón y reconozcan su pecado. Eso es lo que dice Isaías 58, si usted lo lee todo. Ahí habla de una sanidad hasta generacional, si usted hace esto. Primera de Samuel 28:1. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquís a David:
ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquís, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Primera de Samuel, capítulo 28. Sí. Es que es de la divina de Endor. 28:3. Primera de Samuel 28:3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Yahvé, pero Yahvé no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Sabe que esa era una forma de preguntarle a Dios que hacían los reyes? Usaban el Urim y el Tumim, que eran unas luces que estaban aquí en el pecho, que eran luces y era revelación de Dios y perfección de Dios. Y no le contestó por nada. Iba con un profeta y no le daba palabra. Iba con otro y no le daba palabra. Entonces estaba turbado Saúl. Eso es lo que pasa cuando la gente está en pecado. Vamos a seguir oyendo. 1 Samuel 28:7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella Mis pregunte. hermanos, él mismo había sacado a la gente bruja, había sacado a las pitonisas de ese lugar, había hecho todo eso, y ahora él mismo, mis hermanos, estaba consultando una divina, siendo un rey de Israel. Miren, mis hermanos, yo, esa hermana que les cuento, me da una tristeza que ha tenido unas cosas tan serias y han pasado cosas tan duras, porque cuando no le contestaba a Dios fue a buscar un brujo y no percibe la realidad. Pone un negocio, vende unos 8 días y se le va el negocio, no vende nada más y está atormentada, y nadie se atreve a decirle es por esto. Y le dice a alguien: anda con pastora Maite. Es que me va a regañar, ¿no? O sea que sí sabe lo que hizo. ¿Y por qué no se arrepiente y pide perdón? ¿Oyó? ¿Por qué no se arrepiente y pide perdón? ¿Oyó, mi hermano? Sino que me deja asombrada que, sabiendo por qué venía aquí, haya hecho eso. 1 Samuel 28:7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl. Mis hermanos, ¿a qué les huele esto? La gente que busca profeta y profeta y profetas porque quiere gente que tenga espíritu de adivinación. Así de simple. Mis hermanos, yo lo descubrí. A mí ese Espíritu Santo me dijo: mira, te voy a mostrar quiénes tienen espíritu de adivinación. Cuando mires tú que la gente dice el Señor tal cosa, dice el Señor tal otra. Yo no hablo así, hija, porque esa gente no ha estado en mi consejo, no ha estado en mi presencia para oír lo que yo voy a decir. Y pregúntale a esa gente, siempre sus antepasados fueron brujos, se fueron espiritistas y adivinos. Y siempre fue así. Entonces yo empecé a ver todo ese fenómeno. Una vez estaba yo en un evento y vi una señora que estaba ahí. Dice el Señor tal cosa, dice el Señor tal cosa, mira, el Señor me muestra tal cosa, dice el Señor aquí. El Señor no está hablando nada y eso trae juicio. Entonces vengo yo y le dije: hermana, quiero hablar con usted. Ella pensó que le iba a decir: mire, trabaje conmigo. Y rápidamente me aceptó. Nos fuimos a sentar a una mesa y le dije: usted tuvo en sus antepasados, tuvieron mesa de adivinación. Les voy a contar qué me dijo ella que hacía. Dice que llegó un momento en que llegaron a un grado de estar metidos en la brujería, que podían salirse de su cuerpo y se ponían por ejemplo en el periférico, y cuando iba a pasar la persona que querían matar, se materializaba. Y el joven o lo que sea, por hacerse a un lado del carro, hacía así por no matarlo y se iba a matar él. Y se estaba riendo cuando me lo dijo. ¿Y cómo te atreves tú a estar predicando y estar dando palabra? Es que ahora Dios me usa a mí. No te usa Dios, te usa el mismo espíritu que tenía.
Ese es el que te usa. No me estés mintiendo. Y eso es lo que no le gusta a la gente oír. Que usted le diga la verdad, porque solo la verdad la va a hacer libre, hermano. Es lo único. Si usted no conoce la verdad, nunca va a ser libre. Entonces fíjese, aquí, después de este pasaje de David, de Saúl, ¿qué cree que hizo Dios con Saúl? Le mandó un espíritu. Él le mandó un espíritu ¿qué? Que lo atormentara. Son tormentos de parte de Dios, no del diablo. Yo le dije a una persona en la zona 18 que fui a predicar. Ella es pastora. Hermana, yo le exhorto que usted busque en la Biblia. Cuando usted encuentre que el diablo hizo algo por su propia cuenta, quiero que me llame y me lo diga. A mí Dios me puso a revisar la Biblia y siempre todo lo hace Dios. Todo lo hace Dios. Que el enemigo ejecute sus juicios es otra cosa, pero lo hace de parte de Dios. Ahí dice la palabra que vino un espíritu de parte de Dios a atormentar a Saúl. Y eso se llama esquizofrenia. Eso se llama neurosis, pánico, angustia. Eso es simplemente eso. ¿Aló? ¿Sí? Y a veces la gente que resulta así es gente que no tuvo discernimiento para seguir actuando de una manera equivocada. Entonces vamos a seguir el otro domingo porque les quiero hablar un poquito, mis hermanos, de Jonás, de José, que pasó por momentos difíciles, pero la vida de José fue diferente porque nunca se metió a todo eso. Y José, mis hermanos, nunca se quejó, nunca blasfemó, y Dios le dio una vida tan distinta. Vamos a ver a estos varones dentro de una semana para que observemos cuando actuamos de una manera correcta. Solo quiero que me lean Isaías 58:11 y Ageo 1 del 2 al 11. Con eso vamos a terminar. Isaías 58:11. Y te guiará Dios continuamente, saciará tu alma en tiempos de sequía y dará fuerza a tus huesos. ¿Saciará tu alma en qué? En tiempos de sequía. No te va a dejar tirado. Dios te va a contestar, te va a ayudar. Pero ¿qué le pidió Dios antes a este varón? Que rectificara. ¿Ya vio? Que se diera cuenta por qué estaban pasando las cosas. Cuando ese varón hace todo eso, entonces le promete Dios esto. Viene la promesa de Dios. Así es. Y luego Ageo capítulo 1 del 2 al 11. Vamos a leer aquí. Ageo 2:1. 1:2 al 11. Así dice Dios de los ejércitos. Este pueblo dice: el tiempo para construir la casa de Dios no ha llegado aún. Entonces vino palabra de Dios por medio de Agai, profeta, diciendo: ¿es acaso tiempo de que ustedes habiten en sus casas artesonadas, mientras que esta casa está desierta? Ahora pues, dice Dios de los ejércitos, consideren muy bien sus caminos. Han sembrado mucho y han recogido poco. Sus caminos, ¿qué es? Fíjense lo que están haciendo. Los caminos de un hombre son su comportamiento, sus actitudes, sus acciones. Observen cómo actúan, observen lo que piensan, lo que hacen, qué están haciendo. Miren la casa de Dios toda deshabitada y ustedes comprando cosas para su casa. Así está diciendo Dios. ¿Ya vio? Y vamos a ver aquí lo que sigue diciendo. Ageo 1:6. Han sembrado mucho y han recogido poco. Comen, pero nunca quedan satisfechos. Beben, pero sin llegar a saciarse. Se visten, pero no se calientan. Y el jornalero entre ustedes que recibe paga, la echa en bolsa con agujero, que significa se gasta el dinero. Perdón, hasta los empleados se caen ¿en qué? En problemas. ¿Qué será que lo que gano en esa empresa no me alcanza para nada? Hasta un empleado, mis hermanos, participa del pecado de usted. ¿Sabe usted que una nación participa del pecado del presidente? Aunque usted no lo crea.
O sea, participamos de esos pecados. Entonces, en este caso, la gente que trabaja en esas empresas, todo se les va. No les alcanza el dinero. ¿Por qué? Porque el otro anda mal, ¿ven? Y ahí está diciendo él, ¿no? ¿Por qué no me alcanza el dinero? Porque están en bolsa rota. Qué tremendo, ¿verdad? No saben ni en qué momento se les fue el dinero de las manos. Ageo 1:7. Así dice Dios de los ejércitos: consideren muy bien sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen esta casa. En esto me agradaré y seré honrado, dice Dios. Esperaban mucho y resultó poco, y cuando lo llevaron a casa, yo lo quité de un soplo. ¿Por qué motivo? Dice Dios de los ejércitos. Porque mi casa está desierta, mientras cada uno de ustedes se apresura a cuidar su propia casa. 10. Por eso el cielo detuvo de sobre ustedes la lluvia, y la tierra dejó de dar frutos. Llamé a la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el grano, sobre la vid, sobre el aceite, sobre todo lo que el suelo produce, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre... ¿Llamó a quién? A la sequía. La sequía, que es una potestad, ¿ves?, que entra en el ser humano. Y está hablando Ageo, mire, que por eso la gente tiene escasez a veces, porque no se ocupan primero de las cosas más importantes, que es la casa de Dios. La escasez, aquí está hablando Dios, que viene por eso, donde la gente siembra pero no cosecha lo correcto. Así es, mis hermanos, porque tenemos que ocuparnos primero de la casa. Aquí viene una mujer que no conseguía trabajo, no conseguía, y entonces había estado en un montón de congregaciones que oraran por ella, que ayunaran, que le echaran de demonios, nada pasaba. ¿Sabes qué? Le dije: trae cosas para la iglesia, mira si falta una lámpara, la compras y todo, y después vas a ver lo que va a pasar. Tiene un trabajo que ni había soñado tener, ¿fis? ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios no miente. Él no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Él dice algo, yo le creo a la palabra de Dios, se lo creo a Dios. Entonces, mis hermanos, pero aquí está Ageo, está hablando claro. Lleguemos hasta el 11, por favor. Por eso el cielo detuvo de sobre usted la lluvia, y la tierra dejó de dar sus frutos. 11. Llamé a la sequía. Cuando no hay lluvia, ¿qué pasa? Hay sequía. Mis hermanos, aunque usted no lo crea, si usted hiciera lo que ordena la palabra, ¿qué pasaría? No habría nunca sequía en su vida, porque Dios habla claro, no está hablando mentira, Él habla muy claro. Así es. Ageo 1:11. Llamé a la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el grano, sobre la vid, sobre el aceite, sobre todo lo que el suelo produce, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. ¿Por qué hay sequías en las naciones? ¿Por qué hay? ¿Por qué el dinero no alcanza? Porque la gente no se ocupa de la casa de Dios. Fíjense, yo les quiero dar oportunidad a ustedes que se ocupen, que miren si falta una cosa simple, traerla. Vamos a dar una silla, vamos a dar esto, vamos a cambiar esto. Mis hermanos, esas sillas las puede uno limpiar fácil, con vanish y todo. Yo en la casa limpio mis muebles. Yo soy una mujer así, en serio, fíjense. A las empleadas que yo les enseño a cómo limpiar muebles, a cómo limpiar todo, alfombras, con vanish y con ciertos jabones que venden. Entonces, pero tenemos que ocuparnos de la casa de Dios. No es correcto. Entonces, mis hermanos, perdón que los regañé, pero no los regañé, sino que solo les pido favor, que por favor, si ustedes quieren la bendición de Dios para que sus cosechas sean buenas y todo, cambie, ocúpese primero de la casa de Dios, ocúpese de las cosas de Dios. Amado Padre, te doy gracias, Señor. Yo sé, Padre, que quizá algunos se molestaron, pero a ti no te molesta eso, Padre, porque sabes, Padre, que es cierto. Y a ti te gusta, Señor, la diligencia. Te gusta la gente diligente, Señor. Y primero tenemos que ser diligentes con tu casa. Ver qué pasa en tu casa, papá, para que tu corazón no se entristezca,
porque ponemos tristeza en el corazón de Dios. Ponemos tristeza. Así es. Te doy gracias por el esposo que me diste, Padre, porque era un hombre diligente. Diligente, Padre. Llegó a una iglesia y vio que el parqueo no estaba señalado. Se puso de acuerdo con otro para señalarlo. Y eso te doy gracias, Padre, por ese varón que era tan diligente y me enseñó a mí a ser diligente con las cosas de Dios primero. Te doy gracias, Señor, y te pido que pongas un poquito de amor a la gente que viene aquí para tu casa. Un poquito de amor, Padre. Y que tu mano de amor, Señor, esté sobre ellos para arreglar todas las cosas que están pendientes en su vida, para que sus tiendas, para que sus empresas cosechen, Padre, para que la tierra dé bastante fruto y que no mande sequía, esa potestad sobre sus casas. Te damos gracias, Espíritu Santo, y sobre todo a ti, amado Dios y Jesucristo, por la presencia de tu Espíritu para darnos ese entendimiento. Gracias, Señor bendito. Amén. Santificamos, Señor, tus alimentos, tu cuerpo y tu sangre, Jesús. Que seamos dignos de participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Te pido, Padre, que tengamos esa dignidad de participar, Señor, de una manera correcta. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias te damos, Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a participar de la cena del Señor. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.